3 partidos, 0 derrotas, eliminados. Eso es lo que le pasó a Irán en el Mundial 2026. No perdieron un solo partido, no cayeron ante ningún rival. Y aún así, cuando terminó la fase de grupos, tuvieron que hacer las maletas y volver a casa. De las 16 selecciones eliminadas en esta fase, Irán fue la única sin ninguna derrota. La única. En toda la historia de este formato. ¿Cómo es posible que un equipo así quede fuera de un Mundial? ¿Qué pasó exactamente? Y la pregunta que nadie quiere responder, ¿fue Irán la víctima más injusta de este torneo? Para entender lo que significó este Mundial para Irán, primero hay que entender de dónde viene esta selección. No es un equipo que llega con el respaldo de décadas de títulos o de millones de euros en sus plantillas. Irán clasificó al Mundial 2026 con empates decisivos en la fase previa, partidos donde la presión era enorme y el margen de error era cero. Para muchos analistas, llegar al torneo ya era el logro. El mundo del fútbol los tenía catalogados como selección de segundo escalón, un equipo al que nadie miraba demasiado. Pero hay algo más. Este equipo llegó a Estados Unidos cargando un peso que no tiene ningún otro participante del torneo, el peso de representar a un país en territorio de un adversario político. Porque Irán y Estados Unidos no son simplemente dos naciones, son dos mundos en conflicto abierto, y eso, en el fútbol, no desaparece cuando suena el silbato inicial. Antes de hablar del VAR y de la polémica, hablemos de lo que Irán hizo dentro del campo, porque eso también merece respeto. Ante Egipto, empataron 1-1. Con ese resultado, Egipto aseguró su clasificación directa a la siguiente ronda. Irán quedó dependiendo de otros resultados, pero no se rindieron. Ante Nueva Zelanda, en un partido que terminó 2-2 en Los Ángeles, Irán fue capaz de remontar el marcador. Un equipo que remonta no es un equipo que se entrega, es un equipo que pelea, que cree, que tiene carácter. Y al final del grupo, el balance era claro. 3 partidos, ninguna derrota, un rendimiento que, en cualquier otro escenario del torneo, habría sido suficiente para avanzar. Pero el fútbol a veces no funciona así. Aquí está el dato que lo cambia todo. El formato del Mundial 2026, con 48 selecciones, clasifica a los 2 primeros de cada grupo y a los mejores terceros. Eso significa que empatar todos los partidos puede no ser suficiente, aunque no hayas perdido ninguno. Los criterios de desempate son matemáticos. Número de victorias, diferencia de goles, goles a favor, fair play. Si no ganas partidos, acumulas puntos pero no acumulas ventajas. Y eso, en un grupo muy igualado, te puede matar. Mi lectura es esta. Irán no fue eliminado por jugar mal. Fue eliminado por un sistema diseñado para premiar victorias, no competitividad. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Puedes ser el equipo más difícil de vencer del grupo y aún así irte a casa antes que rivales que sí perdieron partidos. Eso no es un error del reglamento, pero sí es una injusticia que el reglamento permite. Pero el formato no es la única razón por la que el nombre de Irán está en boca de todo el mundo. Hay algo más. Algo que ocurrió en el campo y que desató una polémica que todavía no se ha cerrado. En redes sociales, en medios, en cada rincón donde se habla de este mundial, aparece la misma pregunta. ¿Los eliminó realmente el VAR? Los clips virales hablan de una decisión arbitral que nadie entendió. De un momento clave que, según miles de aficionados, cambió el rumbo del grupo. Ahora bien, y aquí tengo que ser honesto con ustedes, los informes técnicos oficiales y el análisis detallado de esa jugada específica todavía no están disponibles con el nivel de detalle que necesitaría para decirles con precisión qué pasó, en qué minuto, con qué reglamento. Lo que sí está documentado es la sensación. Y en el fútbol, la sensación también importa. Y ahora llegamos al punto más incómodo de todo este análisis. Antes de que comenzara el Mundial 2026, Irán estuvo a menos de 100 días de no participar. Telesur y otros medios reportaron que la selección iraní amenazó con retirarse del torneo por el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel. Jugar en suelo estadounidense, para este equipo, no era solo un partido de fútbol, era un acto político en sí mismo. Cuando ese contexto existe, cualquier decisión arbitral adversa deja de ser solo una jugada polémica. Se convierte en material para otra narrativa. Una narrativa donde el fútbol y la geopolítica se mezclan de una manera que hace casi imposible separar los hechos de las interpretaciones. ¿Influyó la política en lo que le pasó a Irán dentro del campo? No tengo pruebas para decir que sí, pero tampoco puedo ignorar que la pregunta existe, y que existe con razón. Mi veredicto es este, y se los doy con todos los matices que el tema merece. Irán fue, deportivamente hablando, el caso más extraño y más doloroso de este mundial. No perdieron, no se rindieron, remontaron marcadores, compitieron ante cada rival que les pusieron enfrente y se fueron a casa antes que equipos que sí perdieron partidos. Los datos me dicen que el sistema los perjudicó,
El formato del torneo penaliza a los equipos que empatan mucho aunque no pierdan nunca. Eso es un dato frío, pero es un dato real. Y la percepción de injusticia que generó el VAR, aunque todavía no tengamos el análisis técnico completo de esa jugada, es tan masiva, tan documentada en redes y en medios, que forma parte de la historia de este torneo, aunque no podamos probarla con un informe oficial. Las sensaciones también escriben la historia del fútbol, pero hay algo que nadie le puede quitar a Irán, y es esto, la forma en que se fueron. Cuando el torneo terminó para ellos, la afición iraní no abucheó, no protestó con rabia ciega, lloró y aplaudió al mismo tiempo, porque entendían que ese equipo había dado todo lo que tenía, que habían llegado a un mundial en circunstancias casi imposibles, en territorio de un adversario, cargando el peso de millones de personas que los miraban desde casa, y habían competido con dignidad hasta el último minuto. Eso es lo que hace grande al fútbol. No siempre gana el mejor, no siempre la justicia llega en forma de marcador, pero a veces un equipo puede perder el torneo y ganar algo más importante, el respeto de todos los que vieron jugar. Entonces, ¿fue Irán la víctima más injusta del Mundial 2026? Si hablamos de letra fría de reglamento, el sistema funcionó como está diseñado. Nadie violó ninguna norma. Las matemáticas dijeron lo que dijeron y Irán quedó afuera. Eso es así. Pero si hablamos del espíritu del deporte, de si el equipo que más mereció avanzar realmente avanzó, entonces la respuesta es mucho más difícil, porque un equipo invicto se fue antes que equipos que sí perdieron. Y eso, lo miremos desde donde lo miremos, es cuando menos una paradoja. Una paradoja que el fútbol necesita discutir, me pueden corregir si me equivoco. Pero yo creo que Irán fue el ejemplo más claro de cómo el formato del Mundial 2026 puede crear ganadores en el papel que deberían haber sido perdedores y perdedores en el marcador que deberían haberse quedado. Irán se va del Mundial 2026 invicto, sin perder un partido, con una afición que los despidió entre lágrimas y aplausos, con una polémica de VAR que todavía no tiene respuesta técnica definitiva, y con el recuerdo de un equipo que eligió competir cuando habría sido más fácil no aparecer. Eso, en el fútbol, vale algo. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que Irán fue la víctima más injusta de este mundial? ¿O el formato simplemente hizo lo que está diseñado para hacer, y hay que aceptarlo aunque duela? Déjenme su opinión en los comentarios, me interesa mucho saber qué piensan. Si este análisis les pareció valioso, suscríbanse al canal. Seguimos cubriendo cada historia que el Mundial 2026 está escribiendo porque en este torneo todavía quedan muchos capítulos por contar.